Hechos capítulo al versículo 6, vamos a leerlo de manera alternada. Dice la palabra de Dios: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Todos? Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Después de que Pablo pregunta, bueno, aquí todavía él es Saulo, y después de que Saulo pregunta: ¿quién eres, Señor? Y el Señor Jesús le dice: yo soy Jesús. Entonces, Pablo, aquí Saulo, le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y yo creo que eso es algo que cada uno de nosotros, al reconocer que Jesús es el Señor, deberíamos nosotros de preguntarle a Él. No deberíamos de decirle a Él: pues ya sé yo quién tú eres, y entonces yo voy a seguir haciendo mi voluntad. Pero al saber quién es Él, le debo de preguntar a Él: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Un joven andaba caminando allá cerca del cañón de Colorado, caminando muy cerca de la orilla, y después se resbala y cae. Y cuando cae, se alcanza a agarrar de una rama. Y es una rama gruesa. Él sabe que lo va a soportar, lo va a aguantar por ahí un tiempo, pero abajo de él estaba el precipicio. Y entonces él comienza a preocuparse. ¿Quién estaría preocupado por algo así, verdad? Empieza a preocuparse y empieza a gritar: ¡hay alguien ahí! ¡Hay alguien ahí! ¡Ayuda! Y no escucha nada, sigue preguntando, nadie. Y él empieza a decir: Señor, si tú me libras de esta, ahora sí, yo voy a hacer lo que tú quieras. Yo voy a dejar mis pecados, a ir a la iglesia, a leer mi Biblia, a orar, a hacer tu voluntad. ¿Cuántos han estado ahí? Amén. Y entonces se escucha una voz y le dice: hey, aquí estoy yo. Y el muchacho le dice: ¿quién eres? Y le dice: soy el Señor Jesús. Y le dice: Señor, ¿eres tú? Sí, yo soy Jesús. Y este muchacho le dice: ¿me puedes ayudar? Le dice: sí, yo te puedo ayudar. ¿Vas a hacer lo que yo te diga? Le dice: sí, por favor, si eres Jesús, si eres el Señor, yo voy a hacer lo que tú me digas. Y entonces él le dice: ok, quiero que te sueltes. Y dice: ¿quieres que me suelte? Dice: sí, quiero que te sueltes. Pero Señor, y dice: ¿no confías en mí? Dice: sí, yo confío en ti. Dice: ok, quiero que te sueltes. Se queda un instante pensando, y después de unos instantes comienza a gritar y a decir: ¿hay alguien más ahí? Porque no quería hacer la voluntad de Jesús, ¿verdad? Y así somos nosotros. Cuando Dios me dice: hey, yo soy Jesús, Pablo dice: ok. Jesús le dice a Saulo, le dice: ok, ¿vas a hacer lo que yo te digo? Y Saulo dice: sí, yo voy a hacer lo que tú me digas que yo haga. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Pueden tomar asiento? Entonces, dice la palabra de Dios que Saulo va camino a Damasco, y él tiene algo, o él está haciendo algo muy interesante.
Si regresamos a Hechos capítulo 8, en el versículo 1 dice: y Saulo consentía en su muerte, la muerte de Esteban. Acaba de morir Esteban y gente amaba realmente a Esteban. Dice la Biblia que hubo un gran llanto cuando Esteban muere. Y dice que Pablo consentía en su muerte, era participante, fue participante de la muerte de Esteban. Seguimos leyendo, dice: y en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, de tal manera que Pablo fue quien estaba a cargo de esta persecución que hubo en Jerusalén. Versículo 1 continúa diciendo: y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Versículo 2, 3 y 4 dice: y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él, y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. De tal manera que dice en el versículo 3, Pablo o Saulo entraba a las ciudades, a las iglesias, a las casas, y tomaba por la greña, ¿verdad? Dice ahí, arrastraba a hombres y a mujeres. Nos podemos imaginar cómo Saulo llegaba a cada lugar y él tenía, quizás no era un pecado de fumar, no era un pecado de tomar, no era un pecado de cualquier otra índole en cuanto a adicciones, pero Saulo tenía una adicción, y era matar a los cristianos. Y si nosotros hubiéramos dicho: ¿habrá alguna esperanza para Saulo para que él deje este pecado y el ir y entrar a cada ciudad y hacer lo que estaba haciendo? Sí, Saulo tenía una esperanza. Saulo podía ser sacado de esa manera de vivir, de ese estilo de vida que tenía Saulo. Y entonces dice la Biblia en el capítulo 9 que mientras Saulo iba a camino a Damasco, iba hacia el área de Samaria, hacia Damasco, hacia el norte, y dice la Biblia que antes de que entrara en Samaria, en Damasco, capital de Samaria, dice la palabra de Dios, versículo 4, versículo 3, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo. De tal manera que Dios tenía un plan para la vida de Saulo. Dios quería transformarlo, Dios quería cambiarlo, Dios quería hacer algo con su vida. Y de la misma manera Dios quiere que todos los hombres se arrepientan, que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad, que todos los hombres sean salvos, que todos los hombres conozcan de Cristo, que todos los hombres sepan quién es Dios, que todos los hombres sepan que Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Y para eso viene con Saulo y le dice: hey, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En algún momento de nuestra vida Dios toca a nuestra puerta. En algún momento de nuestra vida Dios quiere que nosotros seamos salvos. En algún momento Dios va a venir y Dios va a hablar, y la voz que vas a escuchar de parte de Dios va a ser una voz clara. Va a ser una voz en donde tú sabes que Dios te está hablando, una voz en donde tú sabes que Dios quiere hacer algo en tu vida, en donde tú sabes que Dios quiere usarte a ti de la misma manera que Dios usó a Saulo. Y dice en el versículo 5 que él responde: ¿quién eres, Señor? ¿Por qué Jesús dice: ¿por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo Saulo? Saulo estaba persiguiendo a la iglesia. Saulo estaba persiguiendo a los cristianos. Cada vez que alguien te persigue, ya no hay persecución como antes había,
pero a veces sentimos como que hay persecución cuando el perro ladra y a lo mejor no me ladró a mí. O una señora azota la puerta. Hace tiempo una señora estaba bien enojada, tocamos a la puerta y creo que fue a mi esposa que le azota la puerta, y una puerta de metal, pero esta señora estaba enojada y azota la puerta y no hay persecución como en esos días o como hay en otros lugares, pero cada vez que alguien arremete contra nosotros, no están haciendo a nosotros, lo están haciendo a Jesús. El día de ayer llegamos ahí a la colonia donde fuimos a ganar almas, y una señora desde arriba gritó: ¡ya nos invaden los cristianos! Y no éramos muchos, amén, pero la gente sabe la gente sabe cuando el cristiano sale a predicar y a hablar de Cristo. El diablo no le gusta, y dice entonces que Saulo dice en el versículo 5: ¿quién eres, Señor? Y entonces Jesús dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy Jesús, yo soy el Salvador, yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de Dios a quien tú estás persiguiendo. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En otras palabras, no estés como la yunta, ¿verdad?, que está jalando el arado, y el que va llevando ahí, ¿cómo se llama? El arador, el sembrador, el que está ahí llevando a los animales, les pica, y entonces, ¿verdad?, el animal le da patadas, como ya no me estés pateando, pero está pateando el aguijón que le está diciendo sigue. Y entonces Jesús le dice: hey, es muy difícil cuando yo estoy en control y tú no quieres hacer mi voluntad. Es muy difícil perseguirme a mí cuando yo soy el creador, cuando yo soy el Señor, cuando yo soy Jesús. Ya no lo hagas más. Y entonces Jesús le dice: dura cosa te es dar patadas, coces contra el aguijón. Y entonces Saulo, temblando y temeroso, le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo creo que hay algunas cosas que Dios quiere que nosotros hagamos, pero nosotros tenemos que estar con esta disposición que tenía Saulo. Y le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Si estuviera ahí el Señor Jesús y Él te dice: hey, ¿sabes qué? Eres muy rebelde. Te digo que hagas algo, no lo quieres hacer. Te digo que hagas algo y me haces a un lado, y quiero que hagas esto y no lo quieres hacer. Yo soy Jesús. Y si estuviera ahí Jesús a un lado de ti y te dice: yo soy Jesús, ¿qué le dirías a Jesús? ¿Le dirías como Saulo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Estarías dispuesto a decirle eso al Señor Jesús? ¿O le dirías: ya llegaste, ya viniste a molestar, ya viniste a decirme que no tome, que no fume, que no baile, que no haga, que ya vete por allá porque me vas a comenzar a molestar? Si Él estuviera ahí, ¿qué le dirías tú? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Alguien que le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Le dice: Señor, aquí estoy yo dispuesto. Mande usted a la orden. Aquí estoy yo. Indícame qué hacer. Dime qué hacer. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Saulo le dice estas palabras inmediatamente. Qué bendición, cristianos que de la misma manera inmediatamente le comienzan a decir a Jesús: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y yo creo, no dudo, que muchos de ustedes, cuando recién aceptaron a Cristo, le dijeron a Jesús: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero a lo mejor pasaron 2 años, a lo mejor pasaron 5 años, a lo mejor ya van 7 años, 10 años, y ya se te olvidó lo que el Señor te dijo que hicieras. Ya se te olvidó lo que Jesús te dijo que tú hicieras. O quizás quizás te acuerdas qué fue lo que Él dijo que tú hicieras, pero tú le dices: Señor, ya no te quiero pedir qué quieres que yo haga, porque estoy quizás desanimado.
porque quizás ya se me fueron esas ganas que tenía cuando yo recién fui salvo. Ya no quiero saber, ya no lo quiero hacer. Pero ¿recuerdas cómo cuando recién fuiste salvo le dijiste: Señor, yo estoy dispuesto a hacer lo que tú quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hey, ve y háblale a ese Señor de Cristo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hey, deja este pecado. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hey, ve a la iglesia, sé fiel a todos los servicios. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hey, yo quiero que seas un ganador de almas. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Tienes que terminar con esta relación porque te está sumiendo, te está llevando cada vez más y te está alejando más de mí. Y tú dijiste: sí, Señor, yo lo voy a hacer porque yo te amo y tú eres primero en mi vida y tú eres Dios. Y yo te quiero agradar a ti, yo lo voy a hacer. Pero ¿dónde está esa disposición? ¿Qué me hizo hacer que ya no le digo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Quizás como cuando uno llega al matrimonio, la esposa dice: yo voy a hacer lo que mi marido me diga que yo haga. Amén, hermana. Y en unas 2 semanas va a un grupo de esposas de pastores, van a ir a un retiro, una conferencia solamente para esposas de pastores. Y mi esposa compiló un libro que, gracias a Dios, ya lo terminamos, pero lo tuve que leer. El 80% del libro lo tuve que leer, y en varias ocasiones hermanas, esposas de pastor decían: cuando yo antes de casarme yo decía: voy a ser una buena madre, voy a ser una buena mamá, voy a ser una buena esposa, y cuando me case le voy a decir a mi esposo: por supuesto, mande usted, aquí estoy, dígame Señor, mi jefe, mi rey, mi capitán. Dice: pero ya han pasado unos años y ya no lo estamos haciendo. Y ¿cuántas veces estamos animados o animadas y pasan los años y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Hermano, hermana, recuerda estas palabras: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo quiero hacer tu voluntad. Hay algunas cosas que yo creo que Dios quiere que nosotros hagamos. La primera de ellas: Dios quiere, primero que nada, que seamos salvos, que aceptes a Cristo. Si hay algo que podemos hacer, si hay algo que hizo Pablo en este momento, le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Acepta a Cristo. Deja de rechazarme, le dice Jesús. Deja de perseguirme, deja de negarme cuando estoy tocando a tu puerta. Cuando sabes que yo estoy ahí, acéptame como tu Salvador. 2 Corintios capítulo 6, versículo 2. Vamos a leer 2 Corintios 6 y después Hebreos capítulo 3. 2 Corintios capítulo 6, versículo 2 dice: porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. ¿Cuándo es el día de salvación? Es hoy, no es mañana. Si tú aún no has aceptado a Cristo, el tiempo de salvación es hoy. Ay, pastor, pero una semana más para disfrutar el pecado. Una semana más para disfrutar el pecado. ¿Cuántos no quieren hacer su voluntad? Hace 3-4 semanas fuimos a una conferencia de jóvenes aquí a Tula, y el predicador estaba hablando de que su hermana estaba a punto de hacer una decisión para servir al Señor. Ya era salva, pero dijo: el día de mañana yo quiero servir al Señor, pero un día antes dijo: ok, pues mañana, ahora sí, mañana voy a servir al Señor, pero hoy voy a aprovechar, me voy a ir al pecado, me voy a ir al mundo. Y esta joven se fue y empezó a tomar y a drogarse. Se drogó
drogó tanto que tuvo una sobredosis, fue llevada al hospital y días después murió. Estaba a punto de cambiar su vida, pero él dijo, ok, pues mañana, hoy voy a hacer de mi vida lo que yo quiera. Joven, señorita, no puedes hacer de tu vida lo que tú quieras. Es del Señor. Pero si todavía no aceptas al Señor, reconócele hoy como Salvador. Hebreos capítulo 3, versículo 7. Hebreos capítulo 3, versículo 7 dice, por lo cual, Hebreos 3, 7. Como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz. ¿Sabes cuándo es el día de la salvación? Hoy. No mañana, es hoy. Hoy Dios te puede salvar. Versículo 8, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. No endurezcas tu corazón, sino dile al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Cristo dice, yo quiero que seas salvo hoy. Invoca a Cristo hoy, arrepiéntete hoy, pídele salvación hoy. Dice allá en Marcos, arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15, el Señor Jesucristo dice, estaba predicando y él estaba diciendo, hey, arrepentíos y creed en el Evangelio. Dios quiere que te arrepientas, sí, de tus pecados, de tu manera de vivir, y búscale a Él y mírale a Él. Y Él dice, yo soy Jesús, el que te puedo salvar, y solamente Cristo te puede salvar. No hay nadie más que te pueda salvar. Oh, mi iglesia, no. Tu iglesia no te puede salvar, una religión no te puede salvar, tus buenas obras no te pueden salvar, tu comportamiento no te puede salvar, tus looks no te pueden salvar. Solamente Cristo nos puede salvar. Él es el único. Y si tú le dijeras, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él te dice, sé salvo hoy, arrepiéntete hoy y pídeme vida eterna el día de hoy. Conocemos lo que dice ya Romanos 3:10. Pero también en Hechos 2:21 dice, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Qué bendición cuando alguien es salvo. Pero ¿sabes qué? Es mucho más bendición cuando tú le pediste a Cristo salvación. Cuando yo fui salvo, el día más importante de tu vida y de mi vida es el día que naciste por segunda vez. El día de la salvación es el día más importante. Dale gracias a Dios el día que fuiste salvo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Jesús dice, ok, acéptame en tu corazón, acepta a Cristo. Número 2, agrada a Dios. ¿Qué más puedo hacer? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pablo le dice, siendo aquí todavía Saulo dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Y entonces Jesús le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y entonces Saulo se levantó, estaba postrado, tirado, se levantó, fue a la ciudad, entró en la casa de, aquí nos decía, ¿de quién era la casa? Le dijo a Ananías, pero estaba en la casa, no recuerdo de quién era la casa, lo leí, ya no recuerdo, pero entró en una casa y después le dice a Ananías, oye, entra ahí a la casa con Saulo y entonces ora por él y dice que le dijo, levántate, le dice a Ananías, levántate, ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo. Era la casa de Judas
y ahí estaba Saulo, estaba orando y ya inmediatamente estaba buscando al Señor. Imagínate, Saulo antes persiguiendo a los cristianos, Saulo antes matando, no solamente persiguiendo, matando a los cristianos, y ahora el Señor lo salva y transforma su vida y comienza a hacer algo en la vida de Saulo. Pero le dice Saulo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Jesús le dice: ok, quiero que me obedezcas, quiero que me agrades, quiero que guardes mis mandamientos. Eclesiastés capítulo 12, vamos a ir a Eclesiastés 12 y luego vamos a ir a Hebreos 12. Eclesiastés capítulo 12. Si no lo encuentran, está un poquito difícil de encontrar, está por ahí por Cantares, pero Eclesiastés 12 dice al final, y me gusta cómo dice: el fin de todo el discurso oído es este. Como si diciendo, aquí está todo el discurso resumido desde Eclesiastés capítulo 1 a Eclesiastés capítulo 12. El fin de todo el discurso, el resumen es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Sabes que Dios va a traer todo lo que nosotros hagamos en esta vida a juicio? Y dice la Biblia, sean cosas buenas, sean cosas malas, Dios te va a juzgar por todas esas cosas. Ahora, a los que no han aceptado a Cristo, Dios los va a juzgar conforme a todas estas cosas, y luego sus nombres van a ser buscados en el libro de la vida, y si no es encontrado, va a decir: ok, mira, todas las cosas malas que hiciste, al infierno. El cristiano de la misma manera va a ser juzgado por todas las cosas que nosotros hicimos, pero como nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, tenemos la vida eterna, pero nuestra recompensa será de acuerdo a todas esas cosas que nosotros hicimos. Y si son encontradas que fueron hechas en Cristo, en fe, en amor, Dios va a decir: ok, esto va a ser pasado por fuego y será hecho piedras preciosas, oro, y Dios nos va a recompensar. Pero ¿qué estás haciendo tú para Dios? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Dios quiere que guardemos sus mandamientos. Este libro no solamente fue escrito para nada más leerlo, pero también para guardarlo, para obedecerlo, para decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Dios dice: ok, lee mi palabra, y de repente te encuentras algo. No le digas al Señor: Señor, esto está muy difícil, esto no me gusta. De lo que estaba platicando al principio, estaba colgado y le dice: ¿qué hago, Señor? Y él le dice: ok, suéltate. Quizás había ahí algo que le iba a ayudar, quizás el mismo Jesús lo iba a recoger ahí en sus brazos, pero Jesús me dice: hey, suéltate, confía en mí, obedece a mi palabra, crea mis mandamientos. Y le decimos: no, Señor, mejor que quieres que yo haga, pero yo no lo voy a hacer. Hebreos capítulo 12, versículo 28. Ay, pastor, pero es que si leo la Biblia, entonces voy a saber que yo tengo que dejar esto, por eso mejor no la leo. Sí, pero ¿qué tal si lees la Biblia y encuentras promesas de parte de Dios? Encuentras bendición de parte de Dios. No he encontrado un cristiano que haya leído la Biblia una y otra vez y que diga: ay, me arrepiento de leer toda la Biblia porque mi matrimonio está peor, mi vida está peor, mi familia está peor, estoy sufriendo tanto, sufriendo en cuestión de que Dios me da tantas cargas y problemas y mandamientos, mejor no la hubiera leído. No, aquel que lee su palabra dice: wow, qué bendecidos son tus mandamientos, es como miel a mi paladar, es una bendición a mí. Y cada persona que lee la Biblia pudiera testificar de la misma manera: estoy gozoso de su palabra. Oh, cuán deliciosa es su palabra. Hebreos capítulo 12, versículo 28, dice la Biblia: así que recibiendo nosotros
nosotros un reino inconmovible. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Agrádame. Agradándome con temor y reverencia. Sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Cómo sirves a Dios? Agradándole a Él. Vamos a ir a 2 Timoteo 2, 2 Timoteo 2, versículo 3. 2 Timoteo 2, versículo 3. En Colosenses dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Agradándole en todo. ¿Queremos realmente agradar al Señor? ¿Será nuestro propósito en nuestra vida agradarle a Él? Cuando te levantas, tú dices, hoy le voy a agradar, o dices, hoy no le voy a agradar, hoy voy a hacer y vivir nuestra propia vida. Creo que la mayoría de las veces nos levantamos y decimos, voy a agradarle a Él. Pero al final digo, ay, hoy no le agradé, hoy no hice lo que tenía que hacer, hoy no leí mi Biblia, hoy no oré, hoy no hablé de Cristo, hoy hice tantas cosas, y gracias a Dios por su misericordia. Pero cuando nos levantemos, digamos, hoy le quiero agradar, deberíamos de al final del día, Señor, gracias porque yo te agradé. Oh, sí, pudiéramos nosotros cada día decir, oh, hoy fallé, hoy fallé, hoy fallé, hoy fallé. Sí, pero hoy puedo comenzar a agradarle a Él. A lo mejor ya fallé un año, pero hoy puedo comenzar a agradarle a Él. Quizás he fallado 2 años, pero hoy puedo comenzar a agradarle a Él. Y hoy puedo comenzar a hacer lo correcto. Yo puedo comenzar a dejar mi pecado. Yo puedo comenzar a servirle a Él. 2 Timoteo 2:3 dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Sabes? Somos soldados de Cristo. Amén. Y no solamente deberíamos de ser soldados de Cristo, deberíamos de ser buenos soldados de Cristo. Dice, sufre como o aguanta las cosas difíciles como buen soldado de Jesucristo. Los que crecieron en Tepito, ¿verdad? O el hermano Javier diría, aguanta la vara. Amén. Dice, tú puedes, esa es la traducción tepequeña, aguanta la vara como buen soldado de Jesucristo. Un buen soldado aguanta. Pero versículo 4 dice, ninguno que milita, o sea, ninguno que es un soldado, se va a enredar en los negocios de esta vida. ¿Para qué? Para agradar a Cristo. Dice aquí que si tú te enredas en los negocios de esta vida, y no está diciendo que si tú comienzas a trabajar y no, sino está diciendo en los negocios de este mundo. ¿Sabes lo que es una madeja, verdad? De hilo. Hay este hilo para tejer, ¿cómo se llama ese hilo para tejer? Estambre. Y imagínate un gato que empieza a jugar con el estambre y empieza a darse vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y termina todo ¿qué? Enredado. Nuestros hijos cuando son pequeños, de repente si encuentran algún estambre, empiezan a jugar con él y jugar, y después ya están así. Y qué bueno, ¿verdad? Cuando ya están así no se pueden mover. Pero así somos nosotros. Empezamos nosotros, tomamos un pedacito de estambre que es el mundo y nos damos una vuelta. Y decimos, ay, mira qué bonito. Y nos damos otra vuelta, y nos damos otra vuelta, y nos damos otra vuelta. Y ya cuando es demasiado tarde, dice la Biblia, te has enredado en los negocios de esta vida.
Estás tan metido en este mundo que ya no te puedes zafar ni salir. Estás tan metido en el pecado. Estás tan metido ya no le llama a uno pecado, uno le llaman business, ¿verdad? No, es que tengo un business. ¿Cuál es el business? La marihuana, el huachicol y esto y aquello. Y no, es pecado, amén. Y te metes tanto en el pecado y te metes tanto en el mundo que para salirte ya a veces es muy difícil, no es imposible. Pero dice, si tú quieres agradar a aquel que te ha tomado por soldado, debes de dejar de enredarte en el mundo, dejar de enredarte en el pecado, dejar de enredarte con aquellas amistades y sigue a Cristo, porque Él te tomó, Él te salvó. Él dice, yo quiero que seas no solamente un soldado, yo quiero que seas un buen soldado. Y un buen soldado va a agradar a Cristo. Deja de agradar a este mundo. Oh, yo quiero agradar al mundo. No. Saulo le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo te puedo agradar? Ok, primera cosa, tienes que ser salvo, acepta a Cristo. Segunda cosa, agrada a Dios. Y tercera cosa y última, anuncia su palabra. Anuncia su palabra. Regresando a Hechos capítulo 9, dice la Biblia que entra Ananías en el versículo 17 y le dice, hermano Saulo. ¿Por qué le llamó hermano? Porque acababa de ser salvo. Qué interesante que le llama hermano Saulo antes de ser bautizado. Amén. No le dijo, ay, no, Saulo, no te puedo llamar hermano porque la salvación está en el bautismo y después del bautismo, ok, ya lo bautizó. Ok, ahora sí, hermano Saulo. No, le dijo, hermano Saulo. Y luego le dijo el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose, ahora sí, fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró, hasta empezó a ayunar, amén, rápidamente. Habiendo tomado alimentos, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Versículo 20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que Cristo, porque dice que Cristo era el Hijo de Dios. ¿Sabes cuánto tiempo, después de cuánto tiempo tú puedes predicar a Cristo? Inmediatamente. No hay nada que te impida que tú vayas y prediques a Cristo. No hay nada que te impida que tú vayas y le hables a alguien más de Jesús. No hay nada que te impida que tú vayas y proclames el evangelio. Si tú has sido salvo, tienes que obedecer y agradar y servir a Cristo, pero también tienes que ir y predicar su palabra y hablarle a alguien más de Cristo. Salmos capítulo 96, versículo 2. Salmos 96, versículo 2 dice, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. Hechos 5, 17. Hechos 5, 42 dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ay, sí, pero es que ellos eran apóstoles, es que ellos eran discípulos, es que ellos sí, pero Saulo no era de los 12 apóstoles. Saulo era un asesino. Saulo era alguien que estaba persiguiendo a la iglesia. Saulo era alguien que estaba deteniendo a los cristianos y decía, ya no prediquen. ¿Cómo se atreven a predicar a Jesús? Jesús es un impostor. Y entraba a las iglesias y entraba a las casas y los agarraba del chongo y los arrastraba y bueno, pues no había pistolas y los mataba. Eso hacía Saulo. Era un asesino. Su adicción era matar cristianos y Dios los saca de todo eso
Y ahora Saulo, siendo Pablo, ahora está predicando a Cristo. Uno de los peores personajes, asesinos, ahora predicando a Cristo. Y si Dios puede hacer eso con Saulo, Dios puede hacer eso conmigo. Lo único que yo debo de decirle a él es decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hechos 5:17 dice: entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id puestos en pie en el templo y anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Le dijo a Pedro y a Juan: salgan y vayan al templo. Ahora, el templo en esos días no era un lugar del cristianismo, entre comillas, era de los judíos. Y entraban al templo de los judíos diciéndoles: ¿saben qué? Jesús, el que murió, es el Cristo que se predica entre ustedes. Y entonces entraron y predicaron a Jesucristo, predicaron que Cristo era el Señor, predicaron palabras de esta vida eterna. Y Jesús les dijo: vayan al templo y anuncien el evangelio. ¿Dónde habían estado? En la cárcel. A veces se sufre por predicar a Cristo, a veces, pero no todas las veces. Pero tenemos que predicar a Cristo, porque allá afuera hay un mundo de personas que están muriendo sin Cristo, que necesitan del Salvador. ¿Sabes que cada día que yo no predico a Cristo es una persona que se va al infierno? ¿Te has puesto a pensar eso? Si cada día que vamos a ganar almas en día sábado, Dios me da una persona y esa persona es salva, sabes que si yo no voy el domingo es una persona que estoy mandando al infierno. Sabes que el día lunes que yo no predico a Cristo es alguien que está yendo al infierno. Sabes que por cada día que yo no predico a Cristo, hay alguien que muere sin Cristo, porque yo tengo la oportunidad de predicar y tengo la oportunidad de hablarle y tengo la oportunidad de decirle: solo Cristo salva. Y si yo no voy y no le predico, hay una persona que está yendo al infierno. Por lo menos debería de ir el día sábado, por lo menos. Y dice la Biblia que versículo 42, que ya lo mencionamos, Hechos 5:42, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hermano, hermana, que nos demos cuenta la importancia de anunciar el evangelio, de predicar a Cristo, de hacer más por nuestro Salvador, de hacer más por esta gente allá afuera que necesita escuchar. Si hay algo que necesitamos hacer más, es predicar. Si hay algo que necesitamos de hacer más, es hablarle a la gente de Cristo, tener compasión de ellos y decirles: hey, solo Cristo salva, Él me ha salvado, yo voy al cielo, pero tú también necesitas de Cristo, necesitas aceptarlo. Cada día que no vamos y predicamos a Cristo es un día que alguien más está yendo al infierno. El día de ayer estábamos ganando almas y tristemente, y no lo digo tristemente porque no hicieron buen trabajo, porque gracias a Dios fuimos y hablamos, pero hay días en donde no vemos muchos resultados, y fue, yo creo, uno el día de ayer. Y ayer pregunté a todos y todos me dijeron: no, nadie fue salvo, nadie fue salvo, nadie fue salvo. Pero mi hijo David y yo estábamos ganando almas el día de ayer, y ya había unos hermanos que habían pasado, pero había como una privadita, y me quedé ahí como unos 5 segundos pensando: ¿entro o no entro? Y a veces esas privaditas hay perros, amén, y dice uno: no, ¿qué tal si sale el perro y me quita, verdad, un pellejito? Y a veces hay temor, a veces hay incredulidad, a veces uno dice: ¿qué tal si no encuentro a nadie? Y entramos, y hasta el final
Una persona abrió la puerta, le compartimos, estaba lista para aceptar a Cristo. Casi me agarraba del pescuezo, ya quiero saber cómo ser salva, hábleme. Y fue salva y gracias a Dios. Pero ¿sabes que hay gente que está lista para aceptar a Cristo? Oh, sí, hay gente que va a rechazar, hay gente que va a cerrar la puerta. Pastor, nadie abre. Pastor, nadie quiere aceptar, nadie quiere oír. Así como, pues como nadie abre, nadie quiere oír, pues ya no voy a venir porque pues pierdo mi tiempo. No, no estás perdiendo tu tiempo. Estamos haciendo lo que Jesús quiere que yo haga. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ok, Dios quiere que seas salvo. Dios quiere que le agrades a Él, que le obedezcas, que guardes su palabra, pero Dios también quiere que anuncies el evangelio, que anuncies a Cristo. ¿A quién le vas a hablar de Cristo en esta semana? ¿Hay alguien que necesita de Cristo? Saulo, dice la Biblia, enseguida predicaba a Cristo. De un asesino a un ganador de almas. Y no solamente fue ahí a unos cuantos kilómetros, a unas cuantas cuadras. Tomó 3 viajes de acá para allá, de aquí para allá, de acá para allá, anunciando a Cristo por todos lados. Pero ese era Saulo. Sí, pero también puedes tú ser un Saulo. Lo único que se necesita, ¿sabes qué es? Decirle a Cristo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dile a Cristo eso hoy, de una manera sincera, y guarda silencio, y a ver qué es lo que Dios te diga. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, ¿qué quieres que nosotros hagamos? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Vas a hacer tu voluntad? ¿Vas a hacer lo que tú quieres? ¿O le vas a decir, yo quiero hacer lo que tú quieres que yo haga? No hay mejor actitud como cristianos decirle a Dios, ¿qué quieres que yo haga?